Listo, chicos, buenos días. Eh, Nuevamente vamos a, a trabajar el día de hoy un nuevo tema y este tema corresponde a la semana 18. Eh, en este tema también se puede involucrar lo que vimos anteriormente en las clases con la estequiometría de gases. El tema del día de hoy se denominan gases y pues tiene que ver con el comportamiento de los gases en el ambiente en un ambiente controlado, pues vamos a ver las ecuaciones y las leyes de los gases eh, ideales, ¿de acuerdo? Vamos a ver todo este proceso en cuanto a las ecuaciones de los gases, los comportamientos de los gases y algunos factores que afectan el comportamiento de los gases ideales en algún ecosistema o bueno, en algún ambiente controlado, ¿de acuerdo? Eh, la teoría que vamos a ver el día de hoy, o bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, va a estar relacionado únicamente con los gases ideales, ¿de acuerdo? Porque el comportamiento de los gases reales es diferente, porque se deben tener en cuenta más factores. Para el caso de los gases ideales que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar que hay múltiples factores que afectan el comportamiento de los gases y su forma de relacionarse con el ambiente en el cual se encuentran. Antes de comenzar con la semana 18, y bueno, para que ustedes tengan, si las tienen, algunas dudas, inquietudes o preguntas acerca de la semana 17, de algunos ejercicios o de algún punto, les quería socializar a ustedes un enlace que tiene que ver con la evaluación docente para que precisamente ustedes evalúen el proceso de cada docente en el periodo actual o bueno, en el transcurso del ciclo. En esta evaluación docente que vamos a encontrar, nosotros tenemos un formulario y en cada formulario tenemos que hacer lo, el proceso para poder evaluar cada docente. Son muy sencillas el paso a seguir o bueno, lo que debemos hacer con este link de la evaluación docente. Cada uno de nosotros debe seleccionar la sede en la cual estudiamos, pues la sede en la cual estamos o nos encontramos es la sede SUBA. Debemos seleccionar nuestro ciclo y nuestro ciclo es uno de media, ¿cierto? Pues hacer referencia al ciclo en educación básica al grado de décimo. Nuestra jornada es la jornada mañana y por último va a seleccionar el docente. Cuando se selecciona el docente le aparecen unas serie de preguntas en donde la puntuación va a variar de 1 a 5, ¿de acuerdo? 1 pues va a indicar la menor calificación y 5 va a indicar la mayor calificación o bueno, el mayor grado de satisfacción, ¿de acuerdo? A continuación en el saludo del día de hoy, les voy a publicar el link de la evaluación docente para que la podamos realizar, desarrollar. Este proceso es bastante importante que ustedes lo hagan, pues le indica a la institución qué docente está haciendo bien su trabajo y qué docente no está tan comprometido con el proceso de los estudiantes para ejecutar el ciclo o el periodo que estamos cursando actualmente. Entonces, en el saludo del día de hoy, les voy a compartir el link y las instrucciones que les acabo de dar para que ustedes puedan ingresar antes de desarrollar la actividad, para que lo puedan hacer con cada uno de los docentes, de los 5 docentes de las materias que tienen en su ciclo, que están cursando en este ciclo, para que lo puedan evaluar y, bueno, puedan también manifestar su grado de insatisfacción o su grado de satisfacción para con los docentes. Entonces, recordemos que este es un proceso el cual nos permite, o bueno, permite evaluar el proceso de cada docente y pues vamos a encontrar allí algunas preguntas específicas que nos van a orientar en este proceso. Entonces, chicos, sin más preámbulos para el caso de la semana 18, buenos días nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar la semana número 18. Ya estamos próximos a acabar el ciclo y bueno, por ahí como se pudieron dar cuenta con anteriores profes, quizá les mencionaron,
que estos días pues estábamos en todo lo de comisión de evaluación y promoción en cuanto a los chicos que están de promoción, como su ciclo, por ejemplo, tienen que ser promovidos pues del ciclo uno al ciclo 2, ¿no? Entonces, estábamos haciendo todo este proceso y, eh, bueno, la intención o el trabajo de estar haciendo todo este proceso es mm, poder ver y poder hablar de todos los procesos que ustedes llevan para que los tengamos claros y presentes. Entonces, ya saliéndome un poquito del tema, les quería hablar algo acerca de la semana 17. No sé si tengan algunas dudas o inquietudes acerca de los trabajos de estequiometría. Para el caso de Camilo, pues ya hablé de eso con la señorita Paula. No sé si hayan algunas dudas o inquietudes acerca de eso, o bueno, si todo ha quedado claro hasta el momento. Me lo puede escribir mientras seguimos hablando acerca de los gases, del tema del día de hoy. Y bueno, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar una presentación el día de hoy. Voy a presentarles mi pantalla y bueno, voy a hablarles acerca de los gases y lo que tiene que ver con la semana 18. Entonces, ya se está presentando mi pantalla y dice que se está presentando mi pantalla. Y bueno, vamos a ver lo siguiente. El tema del día de hoy tiene que ver con los gases, ¿cierto? ¿Qué se define como gases o qué podemos encontrar en cuanto a los gases? Esto se encuentra o se define como el estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen definido o propio. Es lo que podemos encontrar en el aire. Eso que encontramos en el aire que se encuentra en este estado de agregación se denomina gas, o que se encuentra en un estado de agregación gaseoso. Su principal composición son moléculas no unidas o que se encuentran expandidas y que estas además presentan poca fuerza de atracción, ¿de acuerdo? Si vamos a hacer un comparativo con el estado de agregación de del sólido, o con el estado de agregación con el estado de agregación del sólido, con el estado de agregación de los líquidos, notamos que los sólidos y los líquidos tienen un estado de agregación pues diferente, claro, pero a diferencia de los gases, el líquido y el sólido tiene una forma y tiene un volumen definido. ¿Y eso a qué se debe? A su composición, a que las moléculas se encuentran más unidas y que la fuerza de atracción entre estas moléculas en esta composición es muchísimo mayor. Para el caso del líquido va a ser en menor proporción que para el caso del sólido. En el sólido, para que se encuentre en un estado de agregación de sólido o sólido, mejor dicho, las moléculas tienen que tener una fuerza de atracción bastante grande, y además de eso, el espacio intersticial o el espacio que podemos encontrar entre las moléculas o los elementos es mínimo, es muy reducido, pues se encuentran muy junticas. Esto para el caso de los sólidos. Para el caso de los gases, no es así. Las moléculas que componen el gas se encuentran muy expandidas y se encuentran con una fuerza de atracción bastante reducida. Es por eso que este estado de agregación tiene en cuenta la forma y el volumen de, de este estado de agregación. Entonces, podemos encontrar algunas propiedades para el caso de los gases. Aquí podemos encontrar una imagen correspondiente al comportamiento de los gases en cuanto al direccionamiento. Y los gases tienen tres propiedades características, o bueno, se destacan tres propiedades para el caso del comportamiento de los gases. ¿Cuáles son estas propiedades? Los gases se pueden comprimir fácilmente, es decir, que ustedes pueden eh, hacer que el volumen de los gases se reduzca donde se encuentra eh, almacenado. Ustedes, o bueno, una persona o cualquier, bueno, cualquier persona a la que estemos hablando puede comprimir un gas, ¿cierto? Pues va a depender de muchos factores, pero bueno, esta es una de las características. Se pueden comprimir fácilmente. Se expanden hasta llenar un contenedor. O bueno, esta propiedad es que son fácilmente expansibles. O bueno, se pueden expandir con facilidad aplicando, por ejemplo, un factor del cual los va a afectar también, que es la temperatura. Bueno, van a presentar eh, algunos comportamientos
partiendo de este factor, que es la temperatura. Entonces, asimismo como se pueden comprimir, se pueden expandir y ocupan más espacio que los sólidos o los líquidos que los conforman, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del estado de agregación sólido y líquido, los gases van a ocupar mucho más espacio en cuanto a volumen que los líquidos y que los sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características generales de un gas ideal o de los gases que les estoy hablando? Tiene estas características de las cuales se destacan también tres. El número de moléculas o de elementos que lo están componiendo, el cual está, del cual hablamos de su composición, es comparado o es despreciable al ser comparado con el volumen total de un gas. No hay fuerza de atracción entre las moléculas, o lo que les mencionaba anteriormente, la atracción es ínfima, es bastante pequeñita, a diferencia de un estado de agregación como lo es el sólido o como lo es el líquido. Las colisiones son perfectamente elásticas, es decir, que las colisiones que puedan llegar a haber en en esta, en este estado de agregación hace que las moléculas reboten. Buenos días, señorita Laura. Y bueno, esto le confiere algunas propiedades específicas a los gases, ¿de acuerdo? Buenos días. Encontramos entonces, bueno, antes de seguir, estábamos hablando acerca de las características de los gases, también estábamos hablando de la comparación que habían entre los gases y los estados de agregación en cuanto a los sólidos o los líquidos. Estábamos haciendo una comparación entre estos estados de agregación. Para el caso del comportamiento de los gases ideales, encontramos lo siguiente. Pero entonces aquí antes de seguir, vamos a ver lo siguiente. Me voy a dirigir a mi tablón. Buenos días, Carlos, por ahí se unió. Me voy a unir a mi tablón y me voy a dirigir al documento 2. En el documento 2 es donde encontramos las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, listo, mientras carga, vamos a encontrar este apartado. Vamos a encontrar que los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a encontrar, o en estos ejercicios vamos a aplicar las leyes trabajadas por los químicos, físicos, matemáticos y filósofos Boyle, Marriott, Charles y Gay-Lussac. Cada uno de ellos no tuvo todas estas profesiones, ¿no? Solo hago la relación en cuanto a que ellos, científicos que estudiaron y que emprendieron el desarrollo de estas leyes de los gases ideales, unos fueron químicos físicos, otros fueron químicos matemáticos, otros fueron químicos físicos y filósofos, ¿de acuerdo? Pero pues en su gran mayoría tienen estas cuatro profesiones. Alrededor del comportamiento de los gases y además encontrarán las ecuaciones a trabajar. Entonces, no olvidemos analizar el ejercicio y emplear la ecuación correcta para poder despejar, si es el caso. Entonces, en este documento, en el documento 2, ¿qué vamos a encontrar? En el documento 2 vamos a encontrar las ecuaciones que les estaba presentando en, en, en este recurso. Aquí vamos a encontrarlas en orden, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar la ley de Boyle-Marriott. Son dos científicos que llegaron al descubrimiento y a la deducción de esta ley, ¿de acuerdo? También tenemos a la ley de Charles, a la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases, la ecuación del gas ideal y la constante universal de los gases ideales. Sé que son muchas ecuaciones, es mucha información, pero entonces aquí hagamos un ejercicio pequeñito. Si ustedes ven que hay una V mayúscula, una P mayúscula, una T mayúscula, estos tres factores están haciendo relación a lo que puede afectar o a lo que se tiene en cuenta a la hora de estudiar los gases. ¿Qué va a hacer relación o qué va a significar la V mayúscula? La V mayúscula va a tener en cuenta o va a significar el volumen, la P mayúscula va a significar la presión y la T mayúscula va a significar la temperatura, ¿de acuerdo? Para el caso de la ecuación del gas ideal, encontramos y observamos que esta tiene en cuenta
dos factores más. ¿Qué factores tiene en cuenta además de la presión, el volumen y la temperatura? Esta tiene en cuenta una N minúscula y una R mayúscula. La N minúscula va a hacer referencia a las moles del gas o a las moles de la especie química de la cual estemos hablando, que en este caso vamos a hablar de los gases, y para el caso de la R vamos a estar hablando acerca de una constante generada para los gases, para poder relacionar la presión, el volumen, la temperatura y las moles. Esta, esta, esta constante de los gases se las comparto abajo, la cual se llama constante universal de los gases ideales, también conocida como R mayúscula, ¿de acuerdo? Esta R mayúscula va a ser igual a 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y ya vamos a llegar hasta allá, ¿de acuerdo? Entonces por ahora no, no nos preocupemos tanto por todo eso, ¿de acuerdo? Eh, entonces, continuando con la presentación, eh, vamos a hablar algo acerca de la ley de Boyle. Para ser precisamente más específico, aquí estamos hablando acerca de la ley de Boyle-Mariotte y establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. ¿Cómo así? Aquí podemos ver la imagen que ilustra perfectamente este ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte, en la cual me relacionan un volumen 1 con una presión 1 y un volumen 2 con una presión 2, perdón. Entonces, volvamos a interpretar lo que establece, que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. ¿Y por qué va a ser inversamente proporcional? Entre mayor sea el volumen, ¿cierto? Entre más grande sea el recipiente en el cual se encuentra encerrado este gas, por decirlo en otras palabras, la presión va a ser menor. Ahora, si en este recipiente cerrado, en el cual encontramos un gas, se disminuye el volumen, se disminuye mucho el volumen, la presión que van a ejercer las moléculas del gas unas a otras va a ser muy grande o va a ser mayor. Esto es a lo que se refiere en cuanto a inversamente proporcional. De acuerdo, aquí la presión es directamente proporcional a la temperatura y acá la temperatura no es tenida en cuenta en esta ley de Boyle-Mariotte. Por eso, en cuanto a la ley de Boyle-Mariotte, solo hablamos de presión y volumen. Presión número 1, volumen número 2, presión y volumen número 1 y volumen número 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte y vamos a buscar un ejemplo en cuanto a imágenes para que lo podamos visualizar de una mejor forma. Entonces, ley de Boyle-Mariotte. Listo, aquí, bueno, mientras carga, aquí tenemos, bueno, la relación en cuanto a volumen y presión. Entonces, esto es lo que me relaciona la ley de Boyle. La ley de Boyle me relaciona estos dos factores y lo hace en relación de la presión y el volumen. Aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Aquí vamos a tener en cuenta que existe una presión 1, un volumen 1, una presión 2 y un volumen 2. Para el caso de las ecuaciones que yo comparto en el documento estoy hablando de exactamente lo mismo. Para el caso de la ley de Boyle-Mariotte estoy hablando de un volumen 1 que se multiplica por una presión 1 y eso va a ser igual al volumen 2 por una presión 2. Me relaciona estos dos factores, pues la relación que existe entre el volumen y la presión es inversamente proporcional. Por eso estamos hablando acerca de una igualdad. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que me relaciona la presión y el volumen y vemos que entre mayor sea el volumen, menor va a ser la presión. Pero a medida que disminuyo o reduzco el volumen, mayor va a ser la presión. ¿De acuerdo? No sé qué tal sea este ejemplo de acá. Vamos a mirarlo también mientras carga. Y bueno,
En sí es exactamente lo mismo. Acá tenemos un recipiente en donde se ejerce una presión a unas moléculas de gas que se están representadas con el color negro, y vemos que a medida que se aumenta la presión, es decir, eso verde, entre más se aumente esa presión sobre ese gas, el volumen va a ser reducido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la relación en cuanto a la ley de Boyle-Mariot, que me indica que son inversamente proporcionales. Y ahora vamos a ver otra nueva ley, pero en vez de relacionarme la presión y el volumen, esta me relaciona el volumen con la temperatura. ¿Qué me está indicando esto? Establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y en cuanto a temperatura absoluta, acá me relaciona, bueno, me indica que el volumen de un gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. La temperatura absoluta del gas, aquí, en cuanto a temperatura absoluta, vamos a hacer referencia a una escala de temperatura que vimos en una clase presencial. ¿Y cuál fue esta, cuál fue esta temperatura absoluta o esta escala de temperatura absoluta que vimos? Nosotros vimos la escala de temperatura que se da en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué indica? Que si tenemos un gas a presión constante, es decir, que la presión no cambie, vuelvo a mi presentación, exacto. Si tenemos un gas a presión constante y disminuye la temperatura, el volumen también disminuye. Pero si aumenta la temperatura, la presión también aumentará. ¿De acuerdo? Entonces, aquí a nuestra izquierda podemos visualizar, observar una imagen en la cual me está relacionando el volumen con la temperatura. Al lado izquierdo encontramos que si no se aplica una fuente de calor como una llama que me proporcione o me suministre una energía a este medio, vemos que el volumen es menor, pero que si en ese mismo recipiente aumentamos o aplicamos la energía en forma de calor, hacemos que el volumen en el cual se encuentra contenido este gas aumente. ¿Y por qué se va a dar este fenómeno? ¿O por qué los gases van a tener este comportamiento en cuanto al volumen y la temperatura? Esto se da porque la energía que nosotros estamos aplicando o implementando a esas moléculas de gas, hacemos que la energía cinética de las moléculas, es decir, que el movimiento de las moléculas va a ser mayor. ¿Esto qué va a hacer? Que las moléculas, al moverse más rápido, mucho más rápido, van a hacer que el volumen incremente. Pues, a diferencia de cuando se encuentran en un estado de reposo o cuando no se les está aplicando alguna temperatura o una energía en forma de calor, indica que su energía cinética o el movimiento de las moléculas es reducido, es decir, se van a mover más despacio, dicho en otras palabras. Eso es a lo que hace referencia, por ejemplo, la temperatura, un cambio en la temperatura. Si nosotros calentamos una taza de café o algo, cualquier otro líquido, otra sustancia, lo que estamos modificando es la energía cinética de las moléculas. Al moverse con mayor rapidez de una forma mayor a la cual se encontraban en un estado de reposo, hará que la sensación térmica sea diferente. ¿De acuerdo? Eso es porque se está modificando su energía cinética. Ahora, el caso de la temperatura absoluta para estos ejercicios lo vamos a hacer eh, en la escala de Kelvin, ¿de acuerdo? Recordemos un poquito la escala de Kelvin. Para el caso de la escala de Kelvin, si nosotros vamos de grados Celsius a Kelvin, es decir, si nosotros, aquí lo voy a escribir, si nosotros tenemos una escala de temperatura, escala de temperatura en grados Celsius, es decir, un ejemplo ahí entre paréntesis que se los estoy escribiendo es de 28 grados Celsius, por ejemplo, ¿de acuerdo? La tenemos que convertir a la escala
La escala de grados Kelvin. La tenemos que pasar a grados Kelvin, pues la escala de grados Kelvin es la escala de la temperatura absoluta. Es por la cual se acerca más al cero absoluto. Se acerca más al cero absoluto. A diferencia de la escala Celsius o de la escala Fahrenheit que nosotros veíamos. Esto lo habíamos visto para el caso de la primera clase que tuvimos de forma presencial, pero igual la estamos recordando, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para pasar de grados Celsius a Kelvin? Tenemos grados Celsius y le vamos a sumar 273.15 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, para pasar de grados Celsius a grados Kelvin, lo que tenemos que hacer es que a los grados Celsius le vamos a sumar 273.15 grados Kelvin. Es así como podemos encontrar o podemos trabajar, mejor dicho, de escalas Celsius a escala Kelvin. Ahora, tenemos la siguiente ecuación. Ustedes como lo están viendo en la presentación de la asignación número 2, también la encontramos. Encontramos la ley de Charles, la cual me relaciona el volumen y la temperatura. Y encontramos que un volumen 1 sobre una temperatura 1 va a ser igual a un volumen 2 sobre una temperatura 2. Recordemos que empezamos a trabajar estas igualdades porque el volumen de un gas, teniendo en cuenta la presión constante o manteniendo una presión constante, va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con la presentación de estas ecuaciones que me relacionan todos los gases, encontramos una ecuación general de los gases ideales, ¿de acuerdo? Aquí en esta presentación no estamos hablando acerca de la ley de la siguiente ley, de la siguiente ecuación que les estoy indicando, que les voy a indicar, perdón, que es la siguiente, que es la ley de Gay-Lussac. Para el caso de la ley de Gay-Lussac, me está relacionando la presión y la temperatura, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, si lo notan, es bastante parecida a la ley de Charles. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en vez de tener en cuenta el volumen, va a tener en cuenta la presión, pero entonces aquí los factores cambian. Aquí en vez de tener en cuenta que la presión va a ser constante, aquí la temperatura puede ser interpretada como la temperatura como un factor constante, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres primeras ecuaciones, la que relaciona o la que trabaja volumen, presión y temperatura, tanto la de ley de Boyle-Mariot, tanto la de ley de Charles como la de ley de Gay-Lussac, que me relacionan estos tres factores, podemos hablar de una ley la cual podemos observar en el video, que es la ley combinada de los gases. En esta igualdad, esto se deriva de trabajar los demás factores, ¿no? El volumen, la presión y la temperatura. En esta ley combinada, y se llama combinada precisamente porque está combinando estos factores, podemos encontrar que se encuentran los tres factores relacionados o mencionados anteriormente, como el volumen, la presión y la temperatura. Y para el caso de esta ley combinada de los gases, es importante, pues la vamos a tener en cuenta si un ejercicio nos menciona o nos relaciona el volumen, la presión y la temperatura en un ejercicio. Ya vamos a hacer el primer ejercicio para que no nos sintamos tan confundidos con este nuevo tema, ¿de acuerdo? Igual cualquier duda o pregunta la podemos hacer directamente. Ahora, para el caso de la ecuación del gas ideal, que es la cual me relaciona lo anterior más otros dos factores, que es la cantidad de sustancia N, que hace referencia a las moles, y la constante universal de los gases ideales R, ¿de acuerdo? Esta constante universal va a ser una constante, un número que no va a cambiar y que me va a permitir relacionar las unidades en cuanto a volumen, por eso ustedes ahí encuentran litros, en cuanto a presión,
por eso ustedes ahí encuentran atmósferas y en cuanto a cantidad de sustancia, por eso encontramos moles. Y por último, podemos encontrar la relación en cuanto a temperatura. Por eso ustedes en esta ecuación encuentran la unidad para grados Kelvin, ¿de acuerdo? Recordemos que grados Kelvin se expresa con la K. Entonces, volviendo a esta ecuación, que es la ecuación general de los gases ideales, encontramos que en las leyes de los gases de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, la masa del gas es fija y una de las tres es variable. La temperatura, la presión, el volumen también puede ser constante. Para esta ecuación encontramos que relacionamos estos tres factores y bueno, encontramos la relación en cuanto a moles, que es cantidad de sustancia, y en cuanto a la constante de los gases ideales, que es un número, un dato, el cual me va a permitir relacionar las cuatro unidades que vamos a trabajar. Vuelvo a repetirlas, que es litro, que hace referencia a volumen, atmósferas, que hace referencia a unidad de presión, moles, que hace referencia a cantidad de sustancia, y Kelvin, que hace referencia a temperatura. Entonces, para el caso de esta ecuación, aquí ya en la presentación vamos a empezar a hablar acerca de los gases reales, pero entonces nosotros vamos a hablar más en cuanto a gases ideales, ¿de acuerdo? Pero entonces voy a trabajar solo esta y la siguiente diapositiva para que veamos un poquito acerca de gases reales. Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales. Esto pues se da gracias a unas condiciones específicas para el caso de los gases reales. Aquí vamos a hablar, o bueno, en esta diapositiva hablan acerca del factor de compresibilidad y es un factor que hace referencia a la desviación entre el comportamiento de los gases ideales y los gases reales. Pero entonces, vamos a dejar hasta acá porque esta es una nueva ecuación y es la que habla en cuanto al factor de compresibilidad de los gases reales, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, vamos a dejar la ecuación hasta acá, hasta el factor de compresibilidad. Esta ecuación no la vamos a tener en cuenta. Y vamos a hablar entonces acerca de lo que vamos a ver en el documento 2. Entonces, volviendo nuevamente, al enunciado que les había dejado en la actividad. Los ejercicios que vamos a trabajar a continuación, los que hacen referencia a la semana 18, van a estar relacionados o tienen que ver con las ecuaciones de estos científicos, como Boyle-Mariotte, como Charles, como Gay-Lussac, y las ecuaciones que nos van a relacionar estos factores, ¿de acuerdo? ¿Qué les estoy indicando? No olvidemos analizar el ejercicio, esto lo vamos a hacer con calma, emplear la ecuación correcta, es decir, al emplear la ecuación correcta, ¿a qué me refiero? Que si el ejercicio solo le está hablando a usted o solo le relaciona volumen y presión, vamos a identificar qué ecuación está relacionando únicamente volumen y presión, ¿de acuerdo? Y debemos despejar bien sea el caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en cuanto a la ley de Boyle y Mariotte, en la que me habla que mayor presión, menor volumen, o menor presión, mayor volumen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del siguiente ejemplo, o del siguiente ejemplo no, vamos a hablar directamente del primer ejercicio, para que lo analicemos. Entonces, voy a abrir el siguiente recurso y vamos a desarrollar ese primer ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, ya está cargando Word. Bueno, mientras carga, podemos ir leyendo el primer ejercicio de la actividad. Entonces, me menciona que un gas ideal se encuentra a un volumen V de 157 mililitros a una presión P de 725 milímetros de mercurio, ¿cierto? Aquí tenemos en cuenta que hay varias unidades de presión
podemos encontrar una unidad de presión que hace referencia a los milímetros de mercurio, que es comunidad, perdón, es mmHg. También podemos encontrar una unidad de presión que hace referencia a las atmósferas, por ejemplo, aquí como la ecuación lo indica, atmósferas. También podemos encontrar una unidad de presión como los torricelis, que se escribe como Tor, se identifica como Tor, y también podemos encontrar otras unidades de presión, ¿de acuerdo? Entonces, para el primer ejercicio, encontramos lo siguiente. Un gas ideal se encuentra un volumen, bueno, ya eso ya lo habíamos leído, a 725 milímetros de mercurio. ¿Listo? Me devuelvo a la actividad. Sí, listo. Si se aumenta la presión P a 935 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por este gas ideal? Tenga en cuenta que la temperatura T se mantiene constante, es decir, que esta no es modificada. Este dato es muy importante porque me está mencionando que la temperatura se mantiene constante. Al mantenerse constante me indica que es igual, se mantiene igual. ¿De acuerdo? Al mantenerse igual, la temperatura no me va a afectar o no va a ser relevante a la hora de relacionar o resolver este ejercicio. Entonces, descarto esa temperatura. ¿Con qué me quedo trabajando? Con volumen y con presión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué ecuación me relaciona a mí presión y volumen únicamente. Si ustedes se dan cuenta, está bueno, me relaciona presión, volumen, moles, temperatura y la constante. La ley combinada de los gases me relaciona volumen, presión y temperatura. No me sirve ahora. La ley de Gay-Lussac me relaciona presión y temperatura. La ley de Charles me relaciona volumen y temperatura. Pero la ley de Boyle-Mariotte sí me relaciona presiones y volúmenes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el enunciado y vamos a resolver este ejercicio a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el ejercicio y lo vamos a resolver a continuación. Listo. Bueno, ahí quedó diferente a como lo tenía. Ya lo arreglo. Y arranquemos entonces. Listo. Cambiémosle la letra para que sea un poquito más grande. Listo. Este es el primer ejercicio de la actividad. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Esto recordemos como estequiometría lo vamos a hacer paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí me voy a pasar a la videollamada. Listo. Un gas ideal se encuentra a un volumen de 157 mililitros. Entonces, acá que tenemos que empezar a identificar los datos que nos da el ejercicio. ¿Cierto? El ejercicio. Vamos a empezar a hacerlo paso a paso. Y por último vamos a identificar qué nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, aquí nos está dando un primer volumen y ese primer volumen es el que vamos a adoptar o vamos a tener como volumen 1. ¿De acuerdo? Ese volumen 1 que va a ser igual. Ese volumen 1 va a ser igual a 157 mililitros. ¿De acuerdo? Hasta el momento nos ha dado ese dato. A una presión, y esa presión la tenemos como este volumen se encuentra en un volumen 1, esta presión la vamos a tener en cuenta como una presión 1 también. Pues son los primeros datos que nos está dando el ejercicio. Porque un gas ideal se encuentra a un volumen, es decir, su estado inicial, la presión, el volumen que se encuentra al inicio o desde el comienzo, es 157 mililitros y su presión es de 725 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Milímetros de mercurio, perdón, ahí ese mercurio. Entonces, para este primer ejercicio tenemos esos dos datos, ¿cierto? Punto seguido. Si se aumenta la presión P, es decir, la presión 1 deja de ser presión 1 para ser una presión 2, ¿cierto? Pues esta va a ser una nueva presión. Para el caso de la presión 2, vamos a hablar de los siguientes dos puntos. Vamos a hablar de una nueva presión y esta nueva presión va a ser igual a 935 milímetros de mercurio, ¿cierto?
Aquí ya estamos hablando de una nueva presión, por lo tanto esta presión va a ser igual a una presión 2. Hasta el momento tenemos esos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué me está preguntando ahora? ¿Qué me pregunta el ejercicio? O bueno, ¿qué quiere encontrar el ejercicio? El ejercicio me indica, lo voy a dejar aquí en rosa, por el nuevo volumen ocupado por este gas ideal. Si ustedes lo notan, tenemos volumen 1, que es el volumen inicial, tenemos una presión 1, que es la presión inicial a la cual se encontraba este gas, y tenemos una nueva presión, que es la cual va a ser el factor modificado en este ejercicio, por eso pasa a denominarse como presión 2. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál será el volumen 2? ¿De acuerdo? Y se los voy a dejar entre paréntesis volumen 2. ¿Cuál será el volumen 2 o el nuevo volumen? El hacer este paso a paso me permite identificar la ecuación que voy a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Qué ecuación debo trabajar? La ecuación que debo trabajar va a ser una que me relacione volumen 1 con presión 1 y volumen 2 con presión 2. ¿De acuerdo? Ya la habíamos identificado. La ley que me permite relacionar volumen 1 con presión 1 y volumen 2 con presión 2 es la ley de Boyle-Mariotte. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice la ley de Boyle-Mariotte? La ley de Boyle-Mariotte me indica lo siguiente. Me indica que volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Para este ejercicio me están pidiendo un volumen 2. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué debemos hacer? Aquí debemos hacer lo siguiente. Tenemos que identificar qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. En cuanto a datos, ya tenemos volumen 1, presión 1 y presión 2. ¿Qué no tenemos? No tenemos el volumen 2. Pero entonces para hacerlo mejor, voy a hacerlo aquí con ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, insertar ecuación. Pero no acá, sino abajo. Entonces, aquí, exacto, perfecto. Voy a escribir lo mismo, volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. ¿De acuerdo? Esa es la primera ley de la cual les estaba hablando, es esta de acá. Y vamos a identificar lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo el volumen 2, ¿de acuerdo? Aquí vamos a recordar un poquito de las matemáticas que habíamos visto en ciclos anteriores y bueno, que espero que estemos viendo en este ciclo, que es lo de despejar, ¿de acuerdo? Despejar el ejercicio o bueno, despejar una incógnita. Recordemos nuevamente lo que les mencionaba al principio del ciclo, que si tenemos una igualdad y queremos despejar algún factor de esa igualdad o algún dato de esa igualdad, que es este, por ejemplo, esta V2 que hace referencia al volumen 2, tenemos que tener en cuenta estas reglas. Que si yo quiero pasar un valor de un lado de la igualdad al otro lado de la igualdad, este valor va a pasar a ejecutar la operación contraria que está llevando a cabo. ¿Cómo así? Que si yo quiero pasar de un lado de la igualdad a otro lado de la igualdad un número o un valor que esté sumando, al otro lado de la igualdad va a pasar a restar. Esa es la operación contraria. Ahora, si yo quiero pasar de un lado de la igualdad un valor que está restando al otro lado de la igualdad, ¿qué va a pasar a, qué operación va a pasar a ejecutar ese valor? ¿Cuál es la operación contraria de la resta? La suma. Ahora, si yo tengo un valor que está multiplicando y lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, ¿cuál es la operación contraria a multiplicar? La operación contraria a la multiplicación es la división, entonces si está multiplicando va a pasar a dividir. Y ahora, si está dividiendo, eh, la operación contraria de la división, si yo quiero pasar un número o un valor que está dividiendo al otro lado de la igualdad, va a pasar a
multiplicar, ¿de acuerdo? La operación contraria de la división es la multiplicación. ¿Qué hacemos ahora entonces con esta ecuación? Si yo quiero encontrar el valor de volumen 2, ¿qué debo hacer? Debo pasar o debo despejar esta presión 2. Pues necesito que el volumen 2 me quede despejado. ¿Qué hago? Voy a hacer lo siguiente, dos puntos. Si ustedes identifican, la presión 2 está multiplicando al volumen 2. Si yo quiero pasar esta presión 2 al otro lado de la igualdad, ¿qué va a pasar a ser? Recordemos que la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, a este lado de la igualdad ya tengo que volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2. ¿De acuerdo? Va a ser igual a volumen 2. ¿Qué está haciendo esta presión 2? Esta presión 2 nuevamente está multiplicando o va a pasar a dividir presión 2. ¿Cierto? Es así como que me quedaría despejada la ecuación para poder encontrar o calcular el volumen número 2 de este ejercicio. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que voy a hacer a continuación va a ser reescribir nuevamente la ecuación para que la tengamos presente y no nos podamos confundir. Y me indica lo siguiente, me indica que volumen 1, ¿cierto? Por presión 1 sobre presión 2 va a ser igual a volumen 2. Lo que hice fue reorganizar la ecuación, no hice nada más, ¿de acuerdo? Perdón, era solo esto de acá. No, bueno, listo, es el volumen 2, ¿de acuerdo? Lo que hice fue reorganizar la ecuación. Pero si ustedes lo notan es exactamente lo mismo, solo estoy cambiando de lugar los factores en la igualdad, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer a continuación es algo muy sencillo y vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en la ecuación? En la ecuación tenemos que, perdón, el volumen 2 va a ser igual a el volumen 1 por la presión 1 sobre la presión 2. ¿Qué tenemos en cuanto al volumen 1? En cuanto al volumen 1 tenemos que hay 157,0 mililitros, ¿de acuerdo? Y eso me va a multiplicar a la presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 725 milímetros de mercurio. ¿Y cuál va a ser la presión 2? La nueva presión va a ser de 935 milímetros de mercurio. ¿Qué hago? Esta operación aquí es bastante sencillita, le vamos a dar igual y la unidad de milímetros de mercurio con la unidad de milímetros de mercurio se va a simplificar, ¿de acuerdo? ¿En qué me tiene que quedar la unidad? En unidad de volumen, pues el ejercicio me está pidiendo volumen. Entonces, me va a quedar precisamente en unidad de volumen porque las unidades de presión de milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se simplifican. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Es bastante sencillito, 157 por 725, ¿cierto? Eso me va a dar igual a 113.825 y ese valor lo divido en 935. ¿Cuánto me está dando ese valor? Me está dando 121,738 738 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Por qué en mililitros? Porque el ejercicio me está pidiendo volumen. Y recordemos que las unidades para el caso de los volúmenes se da en mililitros. Entonces, ya terminaríamos el primer ejercicio de la actividad. ¿Y qué debemos hacer? Identificar qué ecuación estamos trabajando, qué ecuación vamos a trabajar. Y además de eso vamos a tener en cuenta lo que nos pide el ejercicio
y las unidades. Recordemos que si nos piden presión, nos debe quedar en unidades de presión como milímetros de mercurio, como atmósferas o como torr, ¿de acuerdo? Ahora, si nos pide volumen, nos debe quedar en mililitros o en litros. Si nos está pidiendo, por ejemplo, temperatura, no olviden hacer el factor de conversión de temperatura que escribí anteriormente, que si quiero ir de grados Celsius a grados Kelvin, tengo que sumarle 273.15, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería todo por ahora, muchachos. No olviden que en la publicación les voy a compartir el link de la evaluación docente. Es este que se encuentra a continuación, es este de acá. ¿Y qué debemos hacer? Debemos seleccionar el ciclo, debemos seleccionar la jornada. En nuestro caso vamos a seleccionar uno de media, vamos a seleccionar la jornada mañana, vamos a seleccionar nuestra sede que es suba, ¿cierto? Y le vamos a dar clic en siguiente, ¿de acuerdo? Para este ejercicio debemos entonces hacerlo 5 veces, pues son 5 docentes los que nos están ayudando en cuanto a nuestro proceso y ya les voy a compartir a continuación ese link. Se demoran un momentico nomás, se demoran de 10 a 15 minuticos nomás haciendo la evaluación docente y es muy importante que la hagan, pues en esta va a permitir calificar a los docentes, nuevamente lo repito, los cuales están comprometidos con su formación y en los cuales podemos evidenciar que no hay un mayor compromiso para que también podamos evaluarlos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de grabar hasta acá la videollamada para que no se nos haga tan larga y escucharía entonces sus preguntas, dudas o inquietudes en cuanto al tema del día de hoy o si hay de la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces,